Érase una vez. No, espera. Este no es un cuento de hadas convencional. Aquí no hay héroes de brillante armadura ni finales dulces. En esta obra, Ramón del Valle-Inclán transforma el clásico relato de caballeros y dragones en un espectáculo grotesco y satírico, donde la ironía y la crítica social se entrelazan con la fantasía. ¿Qué sucede cuando un escritor del modernismo y del esperpento se atreve a jugar con los cuentos de hadas? El resultado es justamente este, La cabeza del dragón, una obra teatral que reinventa el género caballeresco. Desmantela los tópicos medievales y nos deja una historia tan divertida como inquietante. Si te gustan las historias que desafiaron las reglas y esconden mucho más de lo que parece, acompáñame en este análisis. Comenzaremos por el resumen detallado de esta obra. La obra nos traslada a un mundo de cuento de hadas donde el rey Micomicón recibe una profecía. Su hija, la princesa hermosa, está destinada a ser raptada por el dragón. Para evitarlo, el rey toma una decisión drástica. Expulsa de la corte a todos los jóvenes valientes y caballeros que podrían convertirse en héroes y rescatarla. Uno de estos jóvenes es don Juan de Montenegro, hijo del conde Gracián, quien, tras ser desterrado, decide recorrer el mundo en busca de aventuras. Su camino lo lleva a tierras lejanas, donde conoce al rey de China, un monarca grotesco y autoritario que se burla de él y lo humilla. Mientras tanto, la princesa hermosa, tal como se había profetizado, es secuestrada por el dragón. Sin embargo, este no es un dragón común, tiene un lado humano y termina encariñándose con la princesa. A pesar de su apariencia temible, el dragón no representa el mal absoluto, lo que ya nos indica que la obra juega con la inversión de roles clásicos. El punto culminante llega cuando don Juan se enfrenta al dragón, pero no con la valentía tradicional de los caballeros medievales. Aquí, Valle-Inclán presenta el esperpento y la sátira. El enfrentamiento no es heroico ni épico, sino una parodia del clásico combate medieval. Finalmente, don Juan corta la cabeza del dragón, pero la historia no termina con la glorificación del héroe. Al contrario, la obra cierra con una sensación de absurdo y desencanto, mostrando que la verdadera bestia no siempre es la que parece. Con esto daremos paso al análisis de los personajes. Don Juan de Montenegro, el caballero atípico. Don Juan es el protagonista, pero está lejos del héroe caballeresco tradicional. Aunque valiente, es ridiculizado y menospreciado. Su lucha contra el dragón no lo convierte en un gran salvador, sino en un personaje ambiguo y satirizado. El rey Micomicón, la ironía del poder. Un monarca que intenta evitar el destino pero termina provocándolo, reflejando la inutilidad de luchar contra lo inevitable. Es un rey débil y grotesco, una figura caricaturizada que simboliza el poder ineficaz y absurdo. El rey de China, un gobernante grotesco. Este personaje es un claro ejemplo del esperpento. Su comportamiento exagerado y ridículo satiriza a los gobernantes autoritarios, mostrando el abuso del poder de forma burlesca. El dragón, el monstruo humanizado. El dragón rompe con la imagen clásica de la bestia malvada. Su lado sensible nos hace dudar sobre quién es realmente el villano de la historia. La princesa hermosa, una dama en apuros. Su papel parece encajar en el estereotipo de la princesa cautiva, pero Valle-Inclán le da matices que la diferencian. Su relación con el dragón es más compleja de lo que aparenta y su destino no es el que todos esperamos, ese típico destino, felices para siempre. Continuamos con los aspectos clave del análisis literario. El género, cuento de hadas o sátira. Aunque la estructura es la de un cuento medieval, Valle-Inclán deconstruye este género. Toma elementos tradicionales como por ejemplo los caballeros, las princesas, los dragones y los transforma
en una burla de sí mismos. El esperpento, la mirada deformada de la realidad. Esta obra se encuadra en la corriente del esperpento, técnica creada por el propio Valle-Inclán. El esperpento consiste en deformar la realidad para mostrar su lado más grotesco y más absurdo. Aquí los reyes son inútiles, los héroes son ridiculizados y los monstruos pueden ser más humanos que los propios hombres. La crítica social y política. A través de la sátira, la obra critica a los gobernantes, a la aristocracia y a la falsa nobleza. El rey de Micomicón y el rey de la China son parodias del poder mal gestionado, mostrando que los verdaderos dragones pueden estar en los palacios. El destino y la inevitabilidad. El rey Micomicón intenta evitar una profecía, pero en su intento solo logra hacerla realidad. Esto refuerza la idea de que el destino es ineludible y que la lucha contra él es, en el fondo, totalmente absurda. Continuamos con el estilo y el lenguaje de esta obra. Valle-Inclán utiliza un lenguaje barroco lleno de ironía y sarcasmo. Su estilo mezcla lo oculto con lo vulgar, reflejando la dualidad del esperpento. La exageración y el tono burlesco convierten la obra en una parodia, pero con un mensaje muy profundo. La estructura de la obra sigue el esquema del cuento clásico, pero lo subvierte con diálogos mordaces, situaciones absurdas y personajes caricaturescos. Movimiento artístico y literario. El modernismo y el esperpento. La cabeza del dragón pertenece al modernismo literario, pero con una fuerte influencia del esperpento, un estilo creado por el propio Valle-Inclán. Modernismo, la renovación estética. El modernismo surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como una reacción contra el realismo y el naturalismo. Este movimiento se caracteriza por tener un lenguaje rico y ornamentado, por la influencia del simbolismo y el parnasianismo, por la evasión de la realidad mediante el uso de mundos fantásticos o exóticos. En la cabeza del dragón, Valle-Inclán toma elementos del cuento de hadas medieval, dándole un tono modernista con su estilo refinado y artístico. Sin embargo, la historia no es una simple narración fantástica, sino que encierra una fuerte carga crítica. El esperpento, la deformación grotesca de la realidad. Valle-Inclán es conocido por ser el creador del esperpento, un subgénero literario que deforma la realidad para resaltar lo absurdo y su miseria. Este estilo es una crítica feroz de la sociedad y hacia el poder, utilizando la exageración y el ridículo para evidenciar sus defectos. Características del esperpento en la cabeza del dragón. En la cabeza del dragón los personajes son caricaturescos. Los reyes, caballeros y dragones son ridiculizados, alejándose de la imagen gloriosa que solemos ver en los cuentos de hadas. La realidad parece distorsionada. El mundo medieval que presenta Valle-Inclán no es un lugar heroico, sino un escenario absurdo y grotesco. La ironía y la sátira predominan. La historia parece seguir el esquema de un cuento clásico, pero en realidad es una burla de los valores tradicionales. El esperpento tiene una fuerte influencia del expresionismo, un movimiento artístico y literario que exagera la realidad para provocar una reacción en el espectador o en el lector. Esta conexión se ve claramente en la cabeza del dragón, donde la exageración de los personajes y situaciones sirve para denunciar el abuso del poder, la hipocresía social y el falso heroísmo. Vida y trayectoria de Ramón del Valle-Inclán, 1866-1936. Ramón María del Valle-Inclán fue un escritor, dramaturgo y poeta español nacido en Villanueva de Arosa, Galicia, en el año 1866. Su obra abarca géneros como la narrativa, el teatro y la poesía, y es considerada
una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX. Etapas de su obra. Podemos dividir su producción literaria en 3 grandes periodos. Etapa modernista va desde 1895 a 1905. En sus primeros años, Valle-Inclán se inscribió en el modernismo, influenciado por autores como, por ejemplo, Rubén Darío. Su estilo se caracterizaba por la riqueza del lenguaje, el uso de metáforas y la creación de ambientes exóticos y refinados. Obras destacadas de esta etapa. Por ejemplo, encontramos Sonatas, que es una serie de novelas que narran las memorias del marqués de Bradomín. Pasamos a la etapa de transición, 1905-1920. En esta fase comenzó a introducir una visión más crítica y grotesca de la realidad, aunque aún mantiene los elementos modernistas. Las obras destacadas de esta etapa de transición son La lámpara maravillosa y Tirano de banderas, novela precursora del dictador en la literatura hispanoamericana. Etapa del esperpento, 1920-1936. Aquí es justamente donde Valle-Inclán desarrolló su estilo más característico, el esperpento, una deformación grotesca y satírica de la realidad. Las obras más destacadas de esta época son Luces de Bohemia en 1920, Martes de Carnaval en 1930 y La cabeza del dragón en 1910. Valle-Inclán, un autor transgresor. Valle-Inclán fue un intelectual bohemio y crítico del poder. Participó activamente en la política española, mostrando simpatías por el anarquismo y la Segunda República. Su estilo es innovador y también influyó en generaciones posteriores de escritores dramaturgos. Valle-Inclán murió en el año 1936, pocos meses después del inicio de la Guerra Civil Española, dejando un legado literario que sigue vigente hoy en día. Repercusión de La cabeza del dragón en la sociedad y en la literatura. Aunque La cabeza del dragón no es una obra de las más conocidas de este autor, ha tenido una importancia significativa dentro del teatro español y la literatura del siglo XX. Su impacto en la literatura y el teatro, renovación del teatro infantil y juvenil. La obra fue escrita originalmente para niños, pero su profundidad y sátira la convierten en una lectura enriquecedora para todas las edades. Su enfoque rompió con los cuentos de hadas tradicionales, introduciendo el esperpento en la literatura infantil y juvenil. Influencia en el teatro del absurdo. Con su deformación grotesca de la realidad, La cabeza del dragón anticipa muchas de las características del teatro del absurdo del siglo XX. Autores como Manuel Beckett y Eugene Ionesco desarrollaron técnicas similares de exageración y ridiculizaron la sociedad. Un cuento medieval convertido en sátira política. La obra ha sido analizada en múltiples ocasiones como una crítica al poder y a la monarquía. La figura del rey Micomicón y del rey de la China representan la arbitrariedad del poder y el abuso de la autoridad. Su importancia en la educación y en la cultura popular. Hoy en día La cabeza del dragón se estudia en bachillerato y en universidades como una de las obras más accesibles para entender el esperpento. Ha sido representada en teatros de toda España, con adaptaciones que han modernizado su puesta en escena. En la era contemporánea, la obra sigue siendo relevante por su crítica al poder, su ironía y su subversión de los relatos tradicionales. Adaptaciones y relecturas. Aunque no ha tenido adaptaciones cinematográficas populares, La cabeza del dragón ha sido reinterpretada en el teatro con puestas en escena que resaltan su carga sátira y grotesca. Su estilo ha inspirado a dramaturgos y a cineastas en la forma de narrar historias fantásticas con un trasfondo social y político. Estructura externa.
¿Cómo está organizada esta obra? La cabeza del dragón es una obra de teatro, por lo que su estructura externa sigue las convenciones del género dramático. Género y subgénero. Género dramático. Subgénero comedia satírica con elementos de cuento de hadas y esperpento. Divisiones de la obra. Se divide en un solo acto, con varias escenas que marcan los cambios de situación. No tiene la estructura clásica del teatro de los 3 actos, lo que refuerza su ritmo dinámico. Forma de representación. Diálogos. La historia avanza a través de los diálogos de los personajes que incluyen humor, ironía y deformación esperpéntica. Acotaciones. Valle-Inclán introduce indicaciones escénicas que describen los gestos, actitudes y vestimentas de los personajes, muchas veces con una intención caricaturesca. Lenguaje y estilo. Mezcla un lenguaje culto y arcaizante, con expresiones más populares y grotescas propias del esperpento. Usa un tono irónico y burlesco para desacralizar los valores tradicionales de los cuentos de hadas. Continuamos con la estructura interna, el desarrollo de la historia. A pesar de su brevedad, la cabeza del dragón sigue una estructura interna muy bien definida, basada en la clásica estructura narrativa de presentación, nudo y desenlace. Planteamiento. Introducción del conflicto. Se presenta al rey Micomicón, quien recibe una profecía. Su hija, la princesa hermosa, será raptada por un dragón. Para evitarlo, expulsa a todos los jóvenes caballeros de la corte, eliminando cualquier posibilidad de rescate. Don Juan de Montenegro. Es el hijo del conde Gracián. Es uno de los desterrados. Este acto rompe con la estructura clásica del cuento de hadas, donde el rey normalmente buscaría héroes para salvar a la princesa. Nudo. Desarrollo del conflicto. Don Juan emprende su viaje y llega al reino de la China, gobernado por un monarca ridículo y grotesco que termina humillándolo. Mientras tanto, la profecía se cumple y el dragón secuestra a la princesa hermosa. Aquí aparece el primer gran giro. El dragón no es un ser maligno en esencia, sino que muestra rasgos humanos y hasta cierto cariño por la princesa. Don Juan decide enfrentarse al dragón, pero la escena es una parodia del combate épico, ya que no se presenta como un duelo heroico. Desenlace. Resolución del conflicto. Don Juan corta la cabeza del dragón, cumpliendo con el estereotipo del héroe caballeresco. Sin embargo, la conclusión no es una glorificación del protagonista, sino que deja un sabor bastante amargo. ¿Era realmente el dragón el enemigo? ¿Ha cambiado algo en el reino? ¿Se ha roto el ciclo del destino o simplemente se ha repetido? La historia termina con un aire de absurdidad y también de desencanto, reforzado por la crítica del esperpento sobre la sociedad y también del poder. Valoración personal. La cabeza del dragón es una obra breve pero poderosa que nos obliga a repensar los cuentos de hadas y las figuras heroicas. Su combinación de fantasía, sátira y crítica social lo convierte en una lectura fascinante, tanto para estudiantes como para amantes de la literatura. Se trata de un libro que nos recuerda que la historia no siempre es como nos la cuentan y que los verdaderos monstruos pueden estar donde menos lo esperamos. Valle-Inclán, con su genialidad, transforma un cuento de caballeros en una crónica grotesca de la humanidad. Conclusión. ¿Quién es el verdadero monstruo de la historia? ¿El dragón o la sociedad que lo condena? La cabeza del dragón es una obra que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el destino y la hipocresía de los cuentos tradicionales. Si te ha gustado este análisis y si quieres más contenido sobre literatura y análisis literarios, suscríbete en el Universo de Orión y activa las notificaciones. Además, dime en los comentarios lo siguiente: ¿crees que en los cuentos clásicos los verdaderos villanos son los monstruos o en realidad son los humanos? Nos vemos
en el próximo análisis literario. Además, si quieres que se analice cualquier libro, solo tienes que pedirlo. Hasta la próxima.